Ok, chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. La semana pasada empezamos a hablar sobre lo que es Romanos 1 al 3. Es lo que me tocó leer ahora, en donde estoy empezando a leer. Estoy leyendo Isaías y estoy leyendo Romanos. Y pues leí esos primeros 3 capítulos. Pero hay algo en esos 3 capítulos que me saltó y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Quisiera leerles el pasaje. Sí, lo voy a leer completamente. Es Romanos 3, versículo 21 al 28 y luego el 31. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Súper importante este pasaje. Yo sé que habla de muchos diferentes conceptos, pero hay una cosa que a mí me resalta, pero no me resalta en español, porque en español usa la palabra justicia, y justicia, por lo menos en español, puede tener muchos significados. En inglés me gusta más, porque inglés para cada concepto usa una diferente palabra. Para lo que tiene que ver con la justicia y del bien y el mal, pues claro, usa la palabra justice, que es justicia. Pero no está hablando de esto en este pasaje. En inglés, lo que dice, cuando dice el versículo, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, en inglés lo dice muy diferente. Dice, lo voy a leer en inglés. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known. This righteousness is given through faith in Jesus Christ. Usa la palabra righteousness, no justice. Si estuviéramos hablando del bien y el mal, usaría la palabra justice, que es justicia. Pero no estamos hablando de la justicia, bueno, en ese significado del bien y el mal. Estamos hablando de lo que es righteousness. En inglés hay una definición oficial, ¿verdad? Pero righteousness es muy fácil de poder definir, porque cuando alguien es right, significa que estás correcto, ¿verdad? Tienes la razón. Y cuando tú le agregas justness, o sea, ese sness, esa al final de las palabras, es que estás en el estado de ser, de tener la razón, ¿verdad? Y eso es lo que significa righteousness, el tener la razón, el estar correcto, el estar, pues sí, el que tengas la razón. Así que cuando está hablando en este pasaje, lo que nos está diciendo es que, y lo dice bien en inglés, the righteousness of God is shown by Jesus Christ. O sea, Jesús nos demuestra todo el propósito de Jesús, todo lo que hace Jesús, todo el mensaje en sí de Jesús es demostrarnos que Dios tuvo la razón. Eso es lo que está diciendo Romanos, completamente diferente del bien y el mal, ¿verdad? Y el de la justificación de las personas. Está diciéndoles, hey, Jesús nos enseña que Dios tuvo razón. Eso es lo que está diciendo Romanos. Y uno se pregunta aquí, pues, ¿razón de qué? O sea, ¿cómo que Jesús nos demuestra que Dios tuvo la razón? ¿Verdad? Pues lo dice ahí mismo Pablo, dice, hey, Jesús cumplió toda la ley. Toda la ley la cumplió Jesús, que es algo que nadie jamás ha hecho en la historia de la humanidad, ¿verdad? Porque pues no es posible. Y hay algo que dice, y Pablo nos dice exactamente, dice aquí, mira, el cual pagará a cada uno conforme sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son
contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. Pablo nos dice, mira, esto de que Dios tuvo razón, se trata de la ley, se trata de los hechos de los humanos. Y pues lo dicen todavía más exacto en Romanos 10:5. Dice, así escribe Moisés la justicia, the righteousness, que se basa en la ley. Quien practica estas cosas, vivirá por ellos. Y eso es súper importante. Quien practica estas cosas, quien practica la ley que Dios nos dio, que Dios le dio a los judíos desde el principio en los tiempos de Moisés, quien practica la ley por estas mismas cosas, vivirá. Y Jesús, y ese es el punto de la ley, si tú puedes describir la ley, o ¿cómo se dice? Summarize, si tú puedes resumir la ley, este versículo resume, mira, quien hace estas cosas vivirá. Y regresamos a lo que nos dice Pablo, Jesús nos demuestra que Dios tuvo la razón. Ok, ¿qué hizo Jesús? Vino, hizo la ley, lo mataron, pero revivió. Y ahora vive. Jesús, por su resurrección, nos demuestra que Dios tuvo razón. Verdaderamente, si tú haces la ley, tú vivirás. Porque Jesús ahora vive. Así Jesús nos demuestra que Dios tuvo la razón con la ley. Todo lo que Dios nos dijo en la ley, desde las condenaciones a las bendiciones, si tú vives rectamente esto y esto y esto y esto y esto y esto es lo que te va a pasar, Jesús nos demuestra que Dios tuvo razón. Todas estas cosas de bendiciones ahora se aplican a Jesús. Es como que si Jesús ahora, por haber cumplido toda la ley, tiene esta tarjeta VIP a todas las bendiciones de Dios, porque Él cumplió la ley. Él ahora es rey, Él es dueño de todo es de Él, todo pasa por medio de Él, Él vive. Todo lo de la ley le aplica. Así que todo lo que es Jesús nos demuestra a nosotros que Jesús tuvo la razón. Y no hay nadie que ha hecho eso antes, ni hay nadie que lo va a poder volver a hacer. Dice Romanos 3, 11, 12 y 23, dice, no hay nadie que entienda, nadie que busca a Dios, todos se han descarriado, a uno se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nadie ha podido hacer esto. Nadie ha podido vivir de acuerdo a la ley, ni nadie tiene la capacidad de poder y vivir la ley, vivir una vida en que demuestra que Dios tuvo la razón. Bueno, más bien, sí la vivimos todo, porque pues vemos la condenación que nos pasa cuando no seguimos la ley, cuando no hacemos las cosas como Dios nos dice que debemos de hacernos. Claro que vemos todos los días que Dios tiene la razón, porque pues nos aplica esas maldiciones. Cuando uno no hace las cosas que Dios te dice, así las debes de hacer, ¿qué es lo que pasa? Te va mal. Como dice Pablo, por nuestra misma injusticia demostramos la justicia de Dios. Por nuestros mismos pecados demostramos que Dios tuvo razón, porque nos pasa todo lo malo cuando no hacemos de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho que debemos de hacer. Y por eso dice Pablo, pues ya no lo hagas, ¿no? Pero también como dice, pues todos pecamos. No es posible el poder vivir una vida perfecta. Y por eso es tan importante Jesús, porque no nada más vino, no creas que el propósito de Jesús es venir y decir, mira, Dios tuvo razón, hice todo de acuerdo a la ley, ahora vivo, ahora todas las bendiciones me aplican a mí, ya, bye bye. No, eso no fue el propósito de Jesús. Eso fue nada más la primera mitad del propósito de Jesús, de venir y demostrarnos que Dios tuvo la razón, pero hay una segunda mitad al propósito de Jesús. Y eso es lo que dice Pablo, que está en Romanos, está aquí arriba. Chihuahua, se me fue el pasaje completamente. Dice, ok, como dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada
por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe. Jesucristo para todos los que creen en Él. Esta misma justicia de Dios, esta segunda mitad de por qué vino Jesús a esta tierra, fue para que a nosotros que creemos en Él, darnos esa tarjeta VIP que tiene Jesús. De venir y decir, ok, mira, vine, cumplí, ahora aquí está claramente, estoy testificando que Dios tuvo la razón en todo, porque pues mira, todo lo bueno me pasa a mí, dice Jesús, pero ¿sabes qué? Te lo quiero compartir. Vino a compartirnos todas esas bendiciones que le aplican a Cristo por haber cumplido la ley, todas esas cosas buenas, vino Jesús a compartirlo con nosotros en quienes creemos en Él. Y hay muchas veces que uno para y dice, oye, pues ¿por qué me pasa todo lo bueno? O sea, no me merezco todo esto que me está pasando, no me merezco todas estas bendiciones, yo sé que no soy una persona perfecta y aún así me va bien. Y vivimos una vida como que si hubiéramos cumplido toda la ley, porque nos aplican todas estas cosas buenas. ¿Y sabes por qué es? No es porque eres bueno, no es porque cumpliste la ley, es porque por tener fe en Cristo, Cristo te comparte lo que se merece Él, que es tener una vida como que si hubieras cumplido toda la ley. Todas estas bendiciones, todas estas cosas buenas que te pasan. Haz de cuenta que es como un club especial, ¿verdad? Que tiene Jesús, que lo trata como un VIP y todo lo demás, porque pues Él pagó el precio, Él fue, Él cumplió la ley, Él hizo todo y pues tiene esa tarjeta y toda la vida todo el mundo lo trata como que si cumplió la ley, porque pues la cumplió. Pero ahora es Él quien te está dando esta tarjeta. Te está prestando su tarjeta VIP a ti y por eso ahora la vida que vives es como que si hubieras cumplido todos los aspectos de la ley. Y claro, pues hay momentos también de sufrimiento, pues porque Jesús también sufrió y pues uno comparte en eso. Pero al final del día, como dice Romanos 8:28, todo funciona para tu bien. Y acabas viviendo un final como Jesús, como si hubieras cumplido toda la ley. ¿Por qué? Porque Jesús te comparte esto a ti, quien tienes fe en Él. Todas las personas que tienen fe en Él, Jesús le comparte su tarjeta de VIP. Y pues puedes vivir una vida como que si hubieras cumplido toda la ley. Y eso es súper importante porque pues no todos vivimos esa vida. Desgraciadamente pues uno cree en Cristo y uno dice tener fe, pero si te pones a ver tu vida, no se ve como que si hubieras cumplido toda la ley. Y ahí sí hay un problema, porque tu vida se debe de ver como si cumpliste toda la ley. Tú te tienes que sentir como si tú hubieras cumplido toda la ley, porque pues es lo que Jesús te da cuando tú tienes fe. Y claro, hay momentos de sufrimiento, hay momentos bajos, como Jesús los tuvo, pero al final del día tú ves a todos los demás, tu vida debe de reflejar esa pues sí, justicia, ese righteousness de Dios. Y si no lo estás reflejando, es uno, porque pues estás esperando, y Romanos 8:28 con ganas, ¿verdad? Te va a aplicar las cosas buenas en un futuro. Pero también está al otro lado completamente, que es quizás tu fe no está al nivel que debe de estar en. No es suficiente creer en Cristo. También los demonios creen en Cristo. Tu fe tiene que ir más allá que solamente creer en Cristo. Y si tú quieres que tu vida sea vivir una vida como que si hubieras cumplido la ley, ahí están todas las bendiciones, pues tienes que tener una fe mayor, más allá de solo creo y con ganas, ¿verdad? Tienes que estar más cerca a Dios. Tienes que, pues la palabra es, lo hablamos la semana antepasada, que es, pues tienes que tener ese aprecio, esa amistad con Jesús. No puede ser un tío lejano, no puede ser alguien lejano que apenas conoces o nada más has escuchado de él. Tiene que ser alguien que quien es tu amigo al final del día. Tienes que tener una fe mayor que esa. Dice Job 22:21, esto es una palabra que mi tía Esther me había dejado y es una palabra importantísima. Yo baso toda mi fe, baso toda mi vida sobre esta palabra. Y dice, sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti
la prosperidad. En inglés dice, acquaint yourself with God. Y eso se traduce en español con, sé un amigo con Dios. Ponte en amistad con Dios. No ponte en paz. Eso no es lo que dice en inglés. Esa no es la palabra. Ponte en amistad con Dios. Y te regresará, como dice aquí, te volverá a la prosperidad. Tu vida funcionará como debe de funcionar. Como una persona de fe debe de tener. Que es tener una vida como si hubiera seguido todos los mandamientos de la ley perfectamente. Que todos sabemos que no se puede y es imposible. Pero por eso uno tiene fe en Cristo, para que Cristo te comparta esa tarjeta y te aplique a ti. No se trata de quién trabaja más duro, no se trata de quién es más inteligente, no se trata de nada de eso. Se trata de que quién es el mejor amigo de Dios. De eso se trata esta vida. Por eso Dios empezó el mundo. Dios no empezó el mundo para ver qué duro trabajas. Dios empezó el mundo para tener una amistad contigo, para vivir esa vida junto contigo. Y esas bendiciones, les digo ahorita, aplican a los amigos de Dios. Es un club de amigos. No es un club de quién se lo merece más. Es un club de amigos. Y si tú eres amigo con Dios, te va a aplicar eso. Y aunque sufras, estés compartiendo en ese sufrimiento con Cristo, como dice Romanos 8:28, todo va a funcionar para tu bien. Y Dios siempre va a estar contigo y vas a tener una vida como si te la merecías. Que todos sabemos que no te lo mereces, pero esa es la gracia de Dios. Así que los invito a eso que dice Job 22:21, que es, ten una fe, ten una amistad con Dios, con Jesús específicamente, y quiero ser lo más específico posible. Haz una amistad con Jesús. Y la mejor manera que tú puedes hacer eso es lee el Nuevo Testamento, lee la historia de Jesús, léela una vez, léela dos veces, lee Mateo, lee Marcos, lee Lucas, lee Juan, léelo. Es la mejor manera que tú vas a conocer a Cristo, es literalmente caminar con Él en eso que Él vivió. Es la mejor manera de hacerlo. No hay otra mejor manera. Así que los invito a hacer eso. Si tú quieres tener una vida como que si hubieras seguido todos los mandamientos perfectamente, así es como lo haces. Porque para eso vino Jesús. Jesús vino para primeramente enseñarnos que Dios tuvo la razón y cumplir la ley y ser un testimonio de haber cumplido la ley, pero también vino a compartírtelo a ti, quien no puede alcanzar eso. Pero es por la fe. Es por esa amistad con Dios. No nada más creencia, es amistad, relación con Cristo, con Jesús. Así que empieza. Y si ustedes ya han estado en ese camino y pues ya tienen esa amistad con Dios y la han crecido y pues todavía no refleja tu vida las bendiciones que habla la palabra, oye, tú aguántate, tú sigue en fe. Porque también parte de esta vida en fe es compartir en el sufrimiento de Cristo. Y acuérdense de lo que dice Pablo en Romanos 4. Oye, Abraham tenía una vida en donde Dios le dio una promesa y su vida reflejaba todo lo contrario de esa promesa. Pero Abraham creyó. Abraham tenía esa amistad con Dios, dice, él caminaba con Dios, era amigo de Dios. Y él creyó y él se mantuvo firme hasta que tuvo esa promesa. Ese hijo que Dios le prometió. Bueno, en su caso pues era tener un hijo. Pero en tu caso puede ser otra cosa completamente diferente. Tú aguántate en fe. Y para los demás, quien ven su fe y dicen, no, pues yo no tengo una amistad con Cristo, como digas así, que wow, con mis mejores amigos que yo tengo físicamente, entonces pues hay que trabajar en eso. Si tú quieres que tu vida refleje las promesas de Dios, si tú quieres que tu vida sea un testimonio de enseñando que Dios tuvo razón en lo bueno y estar en el lado correcto, pues eso es lo que tienes que hacer. Tienes que empezar a leer la Biblia, tienes que empezar a conversar con Jesús. Conocer bien a Jesús, tener esa amistad con Jesús. Ese amor con Jesús. Porque también no es de que hables todos los días. O sea, uno puede ser amigo y hablar 3 veces a la semana. Pero es tener esa conexión con Jesús y pues hay que tenerla. ¿Ok, chicos? ¿Entendibles? Espero que fue entendibles. Eso fue lo que yo saqué entre Romanos 1 al 3, como les había dejado de tarea. Hay otras cosas también que saqué yo por ahí.
Y quisiera también hablar de esas, pero no esta semana. Yo creo que la próxima sería una buena semana para empezar a hablar de esas otras cosas. Pero a ver qué sacaron ustedes, a ver si ustedes vieron este punto o a ver qué otros puntos sacaron ustedes ahí en Romanos. Ok, chicos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí, ya que estemos todo bien y que no tengamos problemas de internet. Así que bye bye.